Y sabemos que Jesús esta temporada ha nacido, pero ha nacido en nuestros corazones, ha nacido en el pesebre de tu corazón. Y en ese pesebre donde Jesús ha nacido hay garrapatas, pulgas, moscas, hay número 1, número 2, y todo eso Jesús viene a levantarlo, a restaurarlo y a hacerlo nuevo. Por eso a mí me encanta esta época, como a muchos tal vez les encante, porque es como un nuevo anhelo, un nuevo deseo de emprender de nuevo. Y Jesús nos enseña algo más grande y poderoso en esto. Yo no sé cuántos el año 2019 habían estado dándole con fuerza, metiendo todo su empuje, metiéndole toda su fuerza y su capacidad para poder frenar situaciones, para poder detener situaciones o para cambiar situaciones. Yo quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que utilizó toda su fuerza para determinar, frenar, detener o cambiar alguna situación de su vida que estaba viviendo? Levánteme la mano aquí. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que muchas veces esas tormentas que se nos levantan en la vida y que nosotros queremos frenar con nuestras fuerzas, no vamos a poder nunca, porque nuestras fuerzas se van a acabar, pero la tormenta va a seguir. Y tal vez tus fuerzas se acaben y cuando tú ya no tienes fuerza, la tormenta se devuelve contra ti con todo lo que tiene y te va a derribar. Por eso yo aprendí que en medio de toda esta temporada, el hecho de que Jesús haya nacido en nuestra vida y de que Jesús esté contigo y conmigo, significa que ya no tengo que poner mis fuerzas, sino que ya tengo las fuerzas de Dios sumadas a las mías, porque tú y Dios son mayoría. Y cuando tú y Dios son mayoría, se garantiza que esa tormenta sea completamente calmada. Yo declaro, año 2020 se van a calmar las tormentas de tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y levanta tu mano y conmigo fuerte: las fuerzas de Dios, el poder de Dios de mi lado me garantiza que voy a salir adelante, me voy a levantar y voy a tener la victoria. ¿Cuántos creen que van a tener la victoria? No, si tú lo crees, dale el mejor aplauso de este domingo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y el mensaje de hoy lo titulé: se tiró por mí. Di conmigo: se tiró por mí. Quiero tomar dos historias, dos pasajes bíblicos. Uno está en el Nuevo Testamento, otro está en el Antiguo Testamento, y los quiero correlacionar para poder llevarle a lo que Dios quiere hacer en la próxima temporada de su vida. Dice Marcos capítulo 4, versículo 35. Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Dios me dijo: diles que los voy a cruzar al otro lado del lago. Prepárate, porque Dios te va a llevar a otro tiempo para el 2020. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Ojo aquí, Dios te va a cruzar al otro lado, al tiempo de una gran cosecha, pero mucha gente se te va a pegar. Porque cuando a uno le va bien, la gente se le pega. Pero cuando te va mal, la gente se despega. Por eso hay mucha gente que se te va a pegar, porque Dios te va a bendecir de una manera sobreabundante. Pero quiero que leas conmigo el versículo 37. Y dice, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Pronto se desató una tormenta. ¿Cómo era la tormenta? Una tormenta feroz, y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Siga leyendo, por favor. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Hay una tormenta feroz. Se levantó una tormenta violenta. Y cuando estas son las tormentas feroces, una tormenta violenta es algo que arrasa con todo lo que tiene al lado. Arrasa con lo que tiene de frente. Arrasa con lo que tiene alrededor. Y estas tormentas terminan arrasando vidas. Aquí hay una situación difícil. Hay una barca, pero acuérdese que venían otras barcas detrás. Y esta tormenta pone en riesgo no solamente la vida de los marineros, la vida de las personas que están allí, sino que también pone en riesgo las cosas materiales. Por eso cuando se levantan tormentas, se llevan familias, se llevan hijos, se llevan matrimonios, se llevan empresas, se llevan negocios, se llevan las cosas materiales y se pone en riesgo la vida de las personas. Eso significa que hay algo muy importante que tenemos que aprender en esta hora.
Dice la historia que Jesús estaba dormido, pero cuando hay estas tormentas corres el riesgo de naufragar y de que te ahogues. Por eso muchas veces en nuestra vida espiritual se está ahogando. Tal vez tu vida económica se está ahogando. Tus relaciones tal vez se han ahogado. O se está ahogando tu tiempo con Dios. Y todo tiene que ver por las situaciones que estamos enfrentando permanentemente o que has enfrentado durante este año. Tal vez estás terminando el año medio ahogado. Pero hoy vengo a decirte, no te preocupes, que Jesús está en la barca y te vas a levantar de lo que estás viviendo. ¿Sabes? Siempre se habla de ese Jesús. Ese Jesús extraordinario que está en la barca, que se levanta con poder y salva a los discípulos y con su poder sobrenatural logra que la tormenta cese, la reprende y se calma. Pero hoy no quiero hablarte de eso. Hoy quiero hablarte de una situación completamente diferente que tiene que ver con tu vida y que tiene que ver con mi vida. Jesús estaba dormido. Había pérdidas. Tal vez este año has tenido algunas pérdidas. Pérdidas laborales, pérdidas de tu estudio, pérdidas económicas. Tal vez perdiste un ser querido, tal vez perdiste una relación, se acabó una relación, tal vez perdiste un padre, tal vez perdiste un negocio. Situaciones que son provocadas por tormentas de nuestra vida. Ahora quiero que hagamos el paralelo con el Antiguo Testamento. Y quiero que vengas conmigo a Jonás capítulo 1. En Jonás capítulo 1 hay una historia bien interesante. Y está Jonás y Dios llama a Jonás. Le dijo: Jonás, necesito que vayas a Nínive y quiero que les hables del arrepentimiento. Pero Jonás estaba en desacuerdo con Dios. A Jonás no le llamaba la atención hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera, porque los de Nínive eran mercenarios y asesinos. Y entonces Jonás toma una decisión. Jonás decide, en vez de irse a Nínive, decide irse para Tarsis, para el lado opuesto. Compró un tiquete, lo pagó, se montó en un barco y se largó. Y resulta que algo sucede en esta escena. Lea conmigo por favor el versículo 4. Y dice a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual, ¿cómo era la tormenta? Una violenta tormenta que amenazaba con despedazar el barco. Siga conmigo por favor. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. En otras palabras, ya aquí se levanta una tormenta, está arrasando con todo, está poniendo en riesgo a la gente y ya comenzaron a haber pérdidas materiales. Todo esto sucedía mientras ¿quién? ¿Qué estaba haciendo Jonás? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Versículo 6. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? ¿Conoce usted ese tipo de personas? Ese tipo de personas que se le está desmoronando la vida, se le está desmoronando la casa, se le está desmoronando el matrimonio, la empresa y están dormidos. ¿Conoce alguno así? Usted le dice: ¿cómo puedes tú dormir en medio de esta situación? Los que están dormidos digan amén. Ya que está a tu lado, no Jonás. Jonás. Y entonces dice la Biblia, yo quiero imaginarme a Dios en el trono. Jonás se va y comienza Dios, rayos, bolas de fuego, levante los aguas, hacerle la vida imposible a Jonás. Y quiero de esta manera encadenar estas dos historias para llevarte a lo que Dios quiere decirte en esta hora. Dos historias muy parecidas, pero con una gran diferencia. Yo me recuerdo, íbamos a Cartagena, estábamos con unos amigos, cogimos para la isla de Barú una lancha y se nos pasó el tiempo y nos cogió la noche. Y tipo 6 de la tarde el oleaje en Cartagena es muy violento.
Y veníamos en esa lancha y el lanchero, eso iba como a cientos, yo no sé, iba volado. Lo único que yo veía eran las cabecitas de la niña volando así. Y entonces entra una situación porque estaba tan agresivo el mar que la barca y el agua nos caía encima y nos caía encima. Y comienzan a gritar de pánico. Yo no grité, ellas gritaban de pánico. Pero era el miedo que había allí. Y el miedo a morir, el miedo a salirse de la barca, el miedo a salirse de la lancha. ¿Y en qué momento iba a cesar eso? Porque cada vez parecía que era más horrible, más horrible, más horrible. Y yo me quise imaginar por un momento lo que estaban viviendo Jonás y esos marineros, que tal vez ni se compara en un 10% de lo que podía estar pasando en ese momento, y lo que estaban viviendo Jesús y sus discípulos en esa tormenta violenta. Y allí es donde viene esta historia. 3 cosas que quiero enseñarte hoy. Número 1, ¿cuál es la causa o por qué se levantan las tormentas en nuestra vida? Porque tal vez tú has estado viviendo una tormenta. Y quiero que vengas conmigo a Jonás capítulo 1, versículo 8. Porque aquí viene un interrogante bien interesante. Y dice, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? La pregunta es, ¿por qué ha venido esta tormenta? Muchas veces te has preguntado, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me está pasando esto en mi casa? ¿O por qué me está pasando esto en mi salud? ¿O por qué me está pasando esto en mi finanzas o en mi vida personal? ¿Por qué me está pasando esto en mi vida espiritual? ¿Qué es lo que está sucediendo? Muchas veces viene esa pregunta. Y le están preguntando a Jonás qué está pasando, del por qué se ha levantado esta tormenta. Y Jonás le preguntan, ¿quién eres tú? Y él contesta, yo soy un hombre que ama a Dios y que le tiene temor a Dios. Mira lo que contesta y está aquí en el versículo 8. ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y le temo al Señor Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. Ay, ¿por qué lo hiciste? Esto suena como a vallenato. Ay, ¿por qué lo hiciste? Próximo año canto un vallenato el 31. Oye. Versículo 11. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer? Ya que está traducido, ¿qué tengo que hacer para detener esta tormenta? Están preguntando, ¿qué tenemos que hacer contigo para detener esta tormenta? Y él dice en el versículo 12, échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Wow. Y ahí nace. Porque si usted se da cuenta, Jesús está dormido, Jonás está dormido, pero la tormenta de Jonás está claro y definido que la mandó el Señor. ¿Por qué la manda el Señor? Porque nuestra desobediencia, punto número 1, levanta las tormentas. La desobediencia de nuestra vida levanta las tormentas. Dios le había dicho a Jonás, coge para la izquierda, y Jonás cogió para la derecha. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos estado en desacuerdo con lo que Dios nos pide que hagamos y terminamos haciendo lo que nosotros queremos? Cuando tú terminas haciendo lo que tú quieres, se levanta una tormenta violenta, una tormenta que quiere arrasarlo todo. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿por qué me está pasando esto en mi casa? ¿En qué momento se me revolucionó la casa? ¿En qué momento se me levantó esta tormenta financiera o esta tormenta ministerial o espiritual? Y resulta que tú eres el culpable de lo que está pasando en medio de tu casa. Me encanta la respuesta de Jonás, porque Jonás dijo, el problema aquí soy yo. Yo soy culpable. Lánceme al agua, y cuando me lancen al agua, la tormenta se va a terminar. Qué tremendo el amor de Dios. Porque el amor de Dios es tan grande
que cuando Jonás se salva, se tira al agua, la marea, la tormenta cesa. Pero quiero dejarte claro en esta hora que Dios no quería matar a Jonás, como Dios no quiere acabar contigo. Porque tal vez tú me digas, pastor, ¿por qué se me levantó la tormenta? Yo te puedo decir, ay, ¿por qué le diste la espalda a Dios? ¿En qué momento comenzaste a alejarte de Dios? ¿No será que abriste puertas? ¿No será que abriste ventanas? ¿No será que comenzaste a retroceder en tu vida espiritual y en tu relación con Dios de tal manera que las tormentas comenzaron a levantarse y a levantarse y a levantarse? Pero Dios no quería acabar con Jonás, como Dios no quiere acabar contigo. El amor de Dios no da para acabar contigo. El amor de Dios da para alcanzarte de nuevo. Lo que quería Dios con Jonás era devolverlo al camino correcto. Y lo que Dios quiere contigo es devolverte al camino correcto. Yo creo que alguien puede darle ese fuerte aplauso al Señor. En esa situación no había nada que hacer. Absolutamente nada que hacer. Pero Dios es bueno. Dios es misericordioso. Y Jonás dice, yo me tiro. Porque si me tiran a mí, esto se va a calmar. Ya que te tienes que tirar al agua para que todo se calme. La primera pregunta que tengo para ti hoy es, ¿eres tú el responsable de lo que está sucediendo en tu casa? ¿Eres tú el responsable de lo que está pasando en medio de tu vida? ¿Eres tú la causa de la tormenta que está pasando tu familia, o tu empresa, o tu negocio, o tu trabajo? Porque si es así, yo quiero decirte, si tú te tiras al agua, las cosas se van a calmar. Y aquí va, 31 de diciembre, traiga esas cosas que usted sabe que no quiere volver a hacer y que no quiere volver a vivir. Porque escrito está que así como Dios acabó con todo Faraón y su ejército y lo dejó bajo el agua, también dice que nunca más se acordará de nuestros pecados porque harán debajo del fondo del mar. Así que yo creo que hay un nuevo tiempo para tu vida. ¿Cuántos lo creen hoy? Ahora, si quiero dejarte algo en claro, que Jonás era un pecador, desobediente y rebelde. Ahora la pregunta número 2 es, ¿y cómo se calman las tormentas? Porque en este caso se levantó por desobediencia, pero por el contrario, cuando yo veo la historia de Jesús, yo veo que Jesús está dormido tranquilamente. Y lo que le dicen a Jesús es, ¿no te da miedo que nosotros muramos? En otras palabras, Jesús está tranquilo durmiendo porque Jesús no era culpable de nada. Porque Jesús no había cometido pecado. Porque Jesús era inocente. O sea, esa tormenta no se levantó por causa de Jesús. Esa tormenta se levantó por las joyitas que iban en el barco con él, que se llaman discípulos. Pero ahí estaba Jesús. Y me llama mucho, me impacta mucho, porque Jonás dijo, láncenme a mí, porque si ustedes me lanzan, la tormenta se va a acabar. Pero en esta situación Jesús no dijo, láncenme. Jesús se tiró por ti, se tiró por ti, se tiró por ti, se tiró por ti y se tiró por mí. ¿Sabe por qué se tiró? Para que no te ahogues. Y se tira por amor. De eso se trata la Navidad. De la historia de un rey que se tiró a la cruz a morir por ti y por mí. Nadie le pidió que se tirara. Él se tiró voluntariamente. Y se tiró a morir por nosotros. Por eso la furia de Dios no era contra Jesús. La furia de Dios era contra el pecado, contra nosotros, nuestras rebeliones, nuestras desobediencias. Y si había alguien que tenía que tirarse al agua, somos tú y yo. Pero Jesús no dejó que tú te tiraras, sino que se tiró Él y se ahogó. ¿Con qué se ahogó, pastor? Se ahogó con tus delitos,
con tus pecados, con tus rebeldías, con tus desobediencias, para que tú puedas respirar. Jesús se tira a morir por nosotros para que tú no te ahogues, sino que tú puedas respirar. Por eso yo creo firmemente que los decretos que vamos a lanzar el 31 van a hacer que tú hagas, toma aire, respira. Vas a respirar porque Jesús se lanzó por ti y se ahogó. Se ahogó en esa bendita cruz. Se ahogó con nuestros delitos y con nuestros pecados, para que tú pudieras respirar. Con eso, la ira de Dios apaciguó la tormenta. La ira de Dios que tenía por el pecado calmó la tormenta, porque aceptó que Jesús se lanzase. Aceptó que Jesús muriera. Aceptó que Jesús se ahogara por nosotros. Por eso hoy tú puedes respirar en paz. Hoy tú puedes saber que viene la calma para tu vida, para tu casa y para tu familia, y que vas a cruzar al otro lado en bendición en el nombre de Jesús. No sé cómo haya sido el 2019, pero sí puedo profetizar lo que viene para el 2020. Y sí puedo decirte, prepárate, porque tus finanzas van a respirar, tu familia va a respirar, tu salud va a respirar, tu matrimonio va a respirar, tu red va a respirar, tus discípulos van a respirar. ¿Alguien está aquí conmigo hoy? ¿Y sabes por qué? Porque toda la culpa fue sobre él. Hoy Dios te mira con ojos de amor. Hoy Dios te mira con ojos de amor. Y esto me lleva a la tercera pregunta. Porque ¿qué levanta las tormentas? Nuestra desobediencia. ¿Qué las calma? La obediencia de Jesús. Pero la pregunta es, ¿qué espera Dios de mí? Porque yo creo que estos marineros que fueron salvados porque Jonás se lanzó siendo culpable, al igual que los discípulos de Jesús son salvados, tienen que provocar una respuesta. Y eso me lleva al tercer punto. Y el tercer punto es, ¿qué espera Dios de mí? Quiero preguntarte en esta hora, ¿serías capaz de amar a aquel que se lanzó por ti? ¿Serías capaz de amarlo incondicionalmente con todo tu corazón, aquel que se entregó por ti? Aquel que se ahogó por ti para que tú no te ahogaras. Y te hablo estas palabras de todo mi corazón, porque la respuesta o lo que Dios espera es que tú le ames. Yo conozco tantas historias, tal vez tú lo has leído en el periódico, donde dice que un arroyo se llevó a fulanito y se lanzó el otro, lo rescató, pero el que se lo rescató se ahogó. O has visto gente que se lanza a salvar al que se está ahogando, y el que se está ahogando es salvado, pero el que se lanzó para salvarlo se ahogó. ¿Has leído historias de esas? Eso fue lo mismo que hizo Jesús. Tú te estabas ahogando, tú te estabas muriendo, pero Él decidió lanzarse para salvarse a ti, ahogándose Él. Yo leí una historia, no sé si sea real o no, pero me llamó mucho la atención. Y habla de un rey y un siervo que están en Siberia. Y allí en Siberia llega una jauría de lobos feroces y quiere devorar al rey y quiere devorar al siervo. Entonces, lobos feroces, no perritos, lobos feroces. Así como el que atacó a Caperucita. Y este lobos feroces querían devorarse al rey y al siervo. Y el siervo toma al rey y lo hace a un lado, lo aparta y se lanza a los lobos, y los lobos devoran al siervo para que el rey se salvara. Alguien dijo, esa es la historia de la cruz. Pero otro dijo, no, esa no es la historia de la cruz. Porque si fuera la historia de la cruz, sería el rey lanzándose para ser devorado por los lobos, para que se la salvaran los siervos. Eso hizo Jesús por ti y por mí. Él se lanzó a ser devorado para que tú te salvaras. La pregunta que tengo para ti es,
¿Podías amar a Jesús con todo tu corazón? ¿Podías amar a aquel que se tiró por ti? Hoy pude entender por qué Satanás no puede hacerte nada. Porque la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero él no te puede devorar porque ya Jesús se encargó. Él está aquí en esta hora. Tal vez puedas explicarte en tu vida qué está pasando. Tal vez este año has dado unos pasos en contravía, como Jonás, y se levantaron tormentas. Pero Jesús está en tu barca, dispuesto a lanzarse. Yo no soy religioso, ni soy fanático religioso, pero sí quiero ser leal con aquel que se lanzó por mí. Quiero ser leal a aquel que murió por mí. Y cuando hablo de lealtad, estoy hablando de esa persona que, no importando lo que esté sucediendo, nunca lo abandona. Diferente a la persona fiel, porque la persona fiel te puede abandonar en algún momento. La persona leal se queda contigo para siempre. ¿Podrá Jesús encontrar gente leal en este lugar? Quiero invitarte a que te coloques de pie. Con esto no quiero que salga por mi culpa, por mi grandísima culpa. Porque si usted entendió algo de este mensaje, es que Jonás se tiró siendo culpable, pero Jesús se lanzó por ti, asumiendo tu culpa. Yo quiero que por un instante, con sus ojos cerrados, usted medite en las cosas que ha vivido este año, o en las tormentas que has levantado, o que tal vez hoy, en las que hoy te encuentras involucrado. Esas cosas que no quisiera volver a vivir nunca jamás en mi vida, que te destruyeran el corazón, que entregaras el tesoro de tu vida y te abandonaran, que lo dieras todo por alguien y no te honró. Cosas que no quisieras volver a vivir en tu familia, en tu matrimonio. Porque si algo se está ahogando hoy, tú me dices, pastor, mi matrimonio se está ahogando. Yo quisiera preguntarte, ¿qué levantó la tormenta? Pero la buena noticia es que Jesús está allí. Por eso te dije que esta era la plataforma para el 31, porque el 31 vas a traer esa lista y la vamos a romper y vamos a dar un grito de victoria y vamos a declarar cosas diferentes. Pero una de las cosas que yo recalco de Jonás es que dijo dos verdades. Número 1, 3, temo a Dios, me alejé de Dios y soy culpable. ¿Qué tienes que decirle hoy a Jesús aquí? Él está aquí en esta hora.